bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar acá, pero sabemos también que es una enorme responsabilidad. Y agradecidos con Dios primeramente y con todos ustedes, hermanos, que estuvieron orando por mí. Estoy nervioso desde el año pasado, pero confiamos en el Señor de que nuestra fortaleza está en Él y en su Santo Espíritu. Y antes de iniciar, quiero hacer algunos comentarios. La predicación es del Salmo 1 y usted dirá, bueno, pues ya Aarón predicó del Salmo 1. Nosotros podemos entrar muchas veces más, hermano, en el Salmo 1 y encontrar un nuevo mensaje conforme al Salmo 1 porque la palabra del Señor es eterna. Y nosotros somos los que estamos limitados, pero es un mar sin fondo la palabra del Señor. Tiene una profundidad maravillosa. Y gracias al Señor estamos aquí. También quiero comentar, hermanos, que la traducción que he utilizado para este estudio es la Reina Valera 1960, ya que estoy bastante familiarizado con esta versión y se me ha hecho un poco difícil actualizarme con la que tenemos acá en la iglesia, que es la NBLA. Pero estamos en el proceso de ir cambiando de traducción, aunque prácticamente los significados son los mismos, simplemente que nos da un mejor entendimiento en nuestro lenguaje moderno. Así que, hermanos, sin más que decir, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 1, por favor. En el versículo del 1 al 6. Y dice la bendita palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Amado Señor y Dios bueno, muchas gracias, Señor, por este enorme privilegio de estar delante de la congregación de los santos para poder traer, Señor, el consejo y el mensaje que usted quiere para nuestras vidas. Señor, me presento delante de ti en completa dependencia de tu Espíritu Santo, sabiendo y reconociendo, Señor, que yo nada tengo para darle a mis hermanos. Yo nada tengo para ofrecerles. Todo viene de usted, todo es suyo y todo es para la gloria de tu nombre. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes y me des las palabras adecuadas para que mis hermanos puedan entender correctamente el mensaje. También oro, Señor, por mis hermanos, para que usted abra su entendimiento, Señor. Así como usted abrió el entendimiento de Lidia, la vendedora de púrpura en Tiatira, para escuchar el mensaje de Pablo, así, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento el día de hoy y que solamente sea expresado, Señor, y compartido el consejo de su palabra, solo lo que usted quiere para nosotros. Glorifícate, Señor, toda la gloria siempre será para usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mundo utiliza dichos para referirse o para hacerse entender en algunas ideas, o cuando quieren expresar algo. Y en este caso he tomado 3 para tratar de hacerme entender yo también. Dice: el que anda con cojos aprende a cojear. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay una cantidad innumerable de esos dichos, un montón. Pero la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y antes de iniciar, quiero comenzar con una pregunta. Y los hermanos que ya me han escuchado predicar saben que hay bastantes preguntas que yo hago a través del mensaje.
Así que esperen bastantes preguntas, hermano. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? Y quiero que pienses en esta pregunta durante todo el mensaje, porque esta pregunta nos va a llevar al título del mensaje, el cual ha sido titulado Tu camino te muestra tu destino. Ahora, este libro de los Salmos, en este capítulo 1, es básicamente una introducción a todo el libro. Este capítulo nos habla de personas, nos habla de caminos y nos habla de destinos finales. Quiero hacer un pequeño resumen de este libro de los Salmos, ya que no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer un resumen pequeño, un corto resumen. Por ejemplo, en su contexto histórico, el Salmo 117 representa el capítulo 1189 que se halla justo en todo el centro de la Biblia. En la mitad está el Salmo 117. Por otra parte, el Salmo 119 sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia con 176 versículos. Ahora bien, detenidamente podemos observar que el trasfondo del libro de los Salmos es un trasfondo doble. Por una parte nos muestra los hechos de Dios en la creación y por otra parte nos muestra también la historia. Y por otra parte, por una parte y por la otra parte la historia real del pueblo de Israel. Desde el punto de vista histórico, los salmos se extienden desde los orígenes de la vida hasta los gozos posexílicos del pueblo de Israel liberado de Babilonia. Desde un punto de vista temático, los salmos abarcan un amplio espectro de tópicos que van desde la adoración celestial a la guerra terrenal. El libro de los Salmos es el libro citado con mayor frecuencia en lo que es el Nuevo Testamento. Y hablando también de sus autores, sabemos que divinamente hablando, el autor principal es Dios. Y ahora, hablando humanamente, sabemos que tenemos varios autores. Estos autores fueron David, con la mayor cantidad de salmos escritos, Asaf, los descendientes de Coré, Salomón, Itán, Hernán y Moisés. Ahora, hermano, este mensaje está estructurado en tres partes. En la primera parte veremos del versículo 1 al versículo 3 el camino del justo. En la segunda parte veremos del versículo 4 al 5, veremos el camino de los impíos. Y en la última parte del mensaje veremos en el verso 6 el destino final. Ahora, en el primer punto, el salmista David comienza el salmo diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo yo lo quiero dividir en dos partes. En la primera parte lo voy a leer en la nueva traducción, en la Nueva Biblia de las Américas, perdón. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ahora, yo sé que ya Aarón dio algunos conceptos que vamos a repetir, a lo mejor son los mismos o a lo mejor han cambiado, pero es bueno recordar estos conceptos. ¿Qué es una persona bienaventurada? Una persona bienaventurada implica una profunda felicidad, una satisfacción completa y una bendición especial de parte de Dios. No es una emoción pasajera. Ser bienaventurado no es una emoción pasajera. No es que si yo me siento bienaventurado, soy bienaventurado. Y si no me siento bienaventurado, no soy bienaventurado. No, no es una emoción pasajera, sino una realidad espiritual y una recompensa de parte de Dios. Por eso podemos ver que en Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Ahora, yo me hice una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas me hice. ¿O qué quiere decir el salmista con esto? El salmista hace énfasis al decir cuán alegres, dichosas, qué felicidad tan profunda, qué satisfacción y completa bendición experimentan estas personas que no andan en el consejo de los malos. Eso quiere decir el salmista en este versículo. Ahora, ¿por qué el libro de los Salmos comienza de esta manera? ¿O por qué estas personas son dichosas al no buscar el consejo en los malos o en los impíos? Ahora, hermano, al considerar a los malos
podemos ver lo siguiente en la Biblia. En el Salmo 5, 9 dice, porque no hay sinceridad en lo que ellos dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua solo hablan lisonjas. La Nueva Traducción Viviente dice que su lengua solo habla mentira. Ahora, hermano, otra pregunta. ¿Dónde estás buscando el consejo? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos buscar el consejo primeramente en la palabra del Señor. Lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando necesitamos un consejo es la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primeramente ahí es donde nosotros debemos buscar el consejo. Orando, preguntándole, Señor, no sé qué hacer, ¿qué hago? Ayúdame. Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros como cristianos tenemos un problema. Cuando necesitamos un consejo o cuando vamos a tomar una decisión, nosotros primero tomamos la decisión. Y después que estamos hasta el cuello, decimos, Señor, ¿qué hago? Es un problema que tenemos nosotros los cristianos. Me incluyo, hermano. Y no es de esa manera que debemos hacerlo. Antes de tomar la decisión, nosotros tenemos que pedir el consejo del Señor. En oración, en la palabra. Mi esposa en ocasiones me pregunta, papi, esto y aquello y lo otro. Y yo le digo, bueno, ¿ya oraste? No me preguntes a mí primero, pregúntale al Señor primero. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar el consejo. Entonces, en vez de tomar la decisión, antes de consultar con el Señor, tenemos que consultar con el Señor y luego tomar la decisión. O en su defecto, buscar el consejo en hermanos maduros en la fe, en los ancianos de la iglesia, los diáconos llenos del Espíritu Santo. Ahí también podemos buscar el consejo, porque estos hermanos nos van a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Los que están llenos del Espíritu Santo. Ahora, una recomendación que yo le voy a hacer es que si usted necesita un consejo, hermano, no busque al diácono Diego, por favor. El diácono Diego no. El diácono Diego no le va a dar un buen consejo. Ahora, hermano, ¿qué consejo nos puede dar un impío? Una persona no creyente, ¿qué consejo nos puede dar? Si usted está atravesando una situación, o supongamos el ejemplo, que usted esté atravesando una situación difícil en el matrimonio, que no estamos exentos, los que estamos casados. Si usted está atravesando un momento de dificultad y usted va y le pregunta a un no creyente, a una persona que no tiene el temor de Dios sobre un consejo, ¿qué le va a decir esa persona? A la esposa le va a decir, déjalo, búscate otro marido. Y al esposo le va a decir, búscate otra mujer. Eso es un consejo que le va a dar. ¿Y eso es un consejo bueno? No. Ahora, si usted va a la palabra del Señor, la palabra del Señor le va a decir, yo aborrezco el divorcio. A las mujeres le va a decir, las casadas estén sujetas a su marido, como en el Señor. Y a los maridos le va a decir, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Trátala como coheredera de la gracia. No seas áspero con ella. Ese es el consejo que le va a dar el Señor. Trátala como vaso más frágil. Por eso debemos buscar el consejo en la palabra del Señor. Ahora, en la segunda parte del versículo 1, dice el versículo, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores. Ahora, una persona escarnecedor, ya Aarón también dio un concepto de eso, pero vale la pena volverlo a dar, recordar, porque nosotros somos buenos para olvidarnos de las cosas. Un escarnecedor es una persona soberbia, insolente, burlona de Dios. Y el salmista dice que el justo es dichoso porque no tiene sociedad con estas personas, no se ha asociado con ellos, no ha colaborado con estas personas que se burlan de Dios. Él no camina por el camino de ellos. El hombre justo y el hombre impío son diferentes. Sus caminos son totalmente contrarios. Sus caminos no son iguales. En todo sentido ellos son diferentes, principalmente en cómo piensan, en la manera en cómo se comportan, en cómo hablan y a quién pertenece. Ellos dos tienen padres diferentes. Y cada padre enseña lo que ha aprendido y transmite ese aprendizaje a sus hijos.
Y sabemos que el padre de los impíos es el diablo. Y él es el padre de toda mentira. ¿Qué puede enseñar? Mentira. Sabemos que los justos, el padre es Dios. Y Dios es el padre de la verdad. Así que cada padre enseña diferente a sus hijos. Y sabemos que el hombre pecador, el hombre injusto, el hombre escarnecedor, él lo único que ha recibido de su padre es mentira. Ahora, el hombre justo y el hombre impío son diferentes, sus caminos son totalmente contrarios. Y Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 15:17. Nunca me uní a la gente de sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí. Me llené de indignación ante sus pecados. El deleite de las personas a las que habla el salmista, a las que él hace referencia en el pasaje, es que ellos no se deleitan con los pecadores, ellos no participan en sus malas obras, sino que ellos se deleitan en la ley de Dios. Ahí es donde está el deleite de todo creyente, en la palabra. Estos hombres no se dejan seducir por el pecado. Su camino es diferente. Ahora, hermano, te quiero hacer nuevamente la pregunta, recordarte la pregunta del inicio. ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? Porque tu camino, déjame decirte que tu camino te muestra tu destino. El salmista menciona que el deleite de todo creyente que ha sido justificado por la fe en el Señor siempre será la palabra. Ese es el verdadero deleite del creyente, hermano, la palabra. Y el Salmo 119, mire, cuando yo recién convertido, que empecé a estudiar la Biblia, cuando yo llegaba al Salmo 119, yo decía, uy, no, 176 versículos, Salmo 120. Porque eso es lo primero que piensa uno. Pero cuando logramos entender el mensaje de esos 176 versículos, hermano, vamos a amar la palabra aún más. Porque todos los 176 versículos hablan de la palabra, de todo lo que el Señor tiene para nosotros con su palabra, lo buena que es su palabra. La palabra es todo, hermano. Y voy a leer 4 versículos solamente, no voy a leer los 176, hermano, no se preocupe. Y dice el versículo 14 del Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. El versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí el salmista buscaba el consejo, en la palabra de Dios. Y dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y el versículo 97 dice, este es uno de los que más me encanta, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Usted puede decir eso, hermano? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Una pregunta. Bueno, otra pregunta. ¿Sabía usted que meditar en la palabra del Señor es un mandamiento? Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Ahora, ¿qué significa meditar? Implica un proceso de reflexión y contemplación profunda de las Escrituras con el fin de comprender y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Otra vez, lo voy a leer de nuevo. Meditar implica un proceso de reflexión y contemplación profunda de las Escrituras con el fin de comprender y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. No se trata de solo leer, hermano. No se trata de hacer un checklist. En el devocional me toca hoy el capítulo 5 de Gálatas, leí todo el capítulo 5, checklist, ya leí, Señor. No se trata de eso. Se trata de meditar, se trata de interactuar con la palabra, orando, preguntando, buscando entendimiento para que la palabra del Señor pueda impactar nuestros corazones y nuestras mentes. Eso es meditar. Y el Señor lo manda a meditar. Estamos meditando en la palabra del Señor. Es un mandamiento, hermano. Ahora,
¿Cuál es el sentido de meditar en la palabra del Señor? El único y verdadero deleite del creyente es meditar en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Ese es nuestro deleite, hermano. Bueno, debería ser nuestro deleite cada día. Y esto nos lleva al siguiente versículo. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y yo realizando este estudio, yo pensaba, el salmista tuvo que haber estado meditando en el mandamiento que el Señor le dio a Josué, que lo leímos al principio del servicio. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué, nunca, la palabra nunca, hermano, significa nunca. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El hombre espiritual, este hombre bienaventurado, él tiene una característica. Él se caracteriza por ser guiado por la palabra de Dios. Él no se caracteriza por yo creo, porque yo pienso, porque yo tuve una revelación. No. Este hombre se caracteriza por ser guiado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Él no se guía por sueños, por nuevas revelaciones no hay. Él se guía por la palabra de Dios, este hombre. Ahora, hermano, hagamos un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Piensa por un momento. ¿En qué ocupas tu mente todo el día? ¿Estás meditando en la palabra del Señor como Dios manda? De día y de noche. De día y de noche. Haz una comparación. Ahí donde tú estás, hermano, haz una comparación. ¿Cuánto tiempo pasas detrás de una pantalla, bien sea celular o bien sea televisión? ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra del Señor? Quiero recordarte algo, hermano. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mateo 6:21. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante meditar en la palabra del Señor de día y de noche? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahora, otra pregunta que yo me hice. ¿Por qué el salmista hace la comparación de este hombre bienaventurado con un árbol plantado junto a corrientes de agua? El terreno de Israel es una tierra árida en su mayoría, una tierra seca con poca lluvia, donde hay falta de humedad, y esto limita la producción de cultivos. Y un árbol frondoso era una señal de bendición. En una tierra desértica, un árbol frondoso no era tan fácil tener un árbol frondoso. Y recordemos que la principal actividad del pueblo de Israel era la agricultura. Por ende, esto era sumamente importante en esa época. Ahora, un árbol junto a un arroyo, las raíces van nutriéndose constantemente del agua que fluye de este arroyo. Y en consecuencia, aunque haya sequía, este árbol siempre tendrá fruto. Dice John MacArthur, los árboles no se plantan solos, como tampoco los pecadores se transportan a sí mismos al reino de Dios. Y dice Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas y que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Esta es la ventaja, hermano, de confiar en el Señor. Esta es la ventaja de caminar en sus caminos. Por eso es tan importante meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Ahora, hermano, nuevamente te hago la pregunta del inicio. ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? En la parte final de este versículo dice, y todo lo que hace prospera. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra prosperidad, la prosperidad del creyente, no depende de una buena casa. Y ya Aaron lo mencionó, pero quiero resaltarlo nuevamente. No depende de un buen carro. No depende de un buen trabajo. No depende de eso la prosperidad del creyente. Ojo, no estoy diciendo que es malo. No es malo. Simplemente que nuestra confianza no puede estar puesta en lo material. No puede estar puesta en este plano terrenal. Porque Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra bendición es espiritual en Cristo, no fuera de Cristo. Y en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan también le escribe al hermano Gallo haciendo referencia a eso y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Busquemos primeramente la prosperidad de nuestras almas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, hermano, yo quiero que entremos al siguiente punto. El contraste del otro camino. El camino de los impíos. Y dice el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. La Biblia dice, los malos son como el tamo. ¿Qué es un tamo? El tamo es una paja o un polvo muy pequeño que quedan después de la trilla del grano, como lo que es el trigo y la cebada. Esto es un elemento que utiliza la Biblia para hacerse referencia a lo que es inútil, a lo que no sirve. Es una paja inútil que es esparcida por el viento. En otras palabras, ellos son arrastrados de un lado para el otro con mucha facilidad. O sea que el tamo es un polvo, una paja muy diminuto que cualquier viento se lo lleva y lo arrastra para donde sea. Esos son los malos. Esa es la persona que no tiene el conocimiento del Señor, que no tiene el temor del Señor. Y la NBLA lo expresa muchísimo mejor. Dice, son como una paja inútil que esparce el viento. Dice Job, capítulo 21, versículos 17 y 18, dice, oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. En consecuencia, a la facilidad con que los impíos son arrastrados con mucha facilidad para hacer el mal, dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor hará una separación, hermano. En el día del juicio, los impíos serán condenados, así como el trigo es separado de la cizaña y la cizaña es echada al fuego porque es inútil, no sirve. Así mismito, ellos no tendrán parte en el reino de Dios. Ellos no van a estar ahí. Dice el Salmo 5, capítulo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Ellos no van a estar ahí, hermano. El Señor los destruirá para siempre en el día del juicio. El impío será destruido. Y el impío cree que puede engañar a Dios. La persona que no conoce a Dios cree que puede engañar a Dios. Pero eso no es lo peor, hermano. Usted y yo, en muchas ocasiones, creemos que podemos engañar a Dios.
Y olvidamos que Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Dios conoce tu camino, hermano. Dios conoce mi camino. Dios sabe cómo estamos caminando. Y dice el Salmo 139, versículo 1 al 3, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos, hermano. Dios conoce todos nuestros caminos. A Dios no lo podemos engañar. Ahora, hermano y amigo que nos visitas, te recuerdo nuevamente la pregunta del inicio. ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? Dios conoce ese camino, cualquiera que sea. Pero te recuerdo algo. Dios no puede ser engañado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Y para finalizar, hermano, el último punto, el destino final. Ya vimos el camino del justo y el camino de pecadores. Ahora veremos el destino final de esos caminos. Y dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. El Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo, Él sabe por el camino que estamos transitando usted y yo, y el Señor sabe si estamos por camino de justos o por camino de pecadores. Y en manera de aplicación, hermano, yo quiero hacer una exhortación a todos los que estamos aquí. Y quiero dirigirme a 3 grupos de personas. En primer lugar, a usted, hermano, miembro de Iglesia Bautista de Costa Verde, hazte esta pregunta. ¿Qué camino es el que yo estoy transitando? Porque no basta, hermano, con vivir una vida religiosa. No basta con venir todos los domingos fielmente al culto. Y no digo que es malo. No. Pero eso no es suficiente, hermano. Si estamos viviendo una vida religiosa y no estamos caminando en el camino del Señor, nos estamos engañando nosotros mismos. Yo te recomiendo, hermano, que si usted ha comprendido que está caminando de esa manera, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase de su pecado y pídale perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora, el segundo grupo de personas, quiero dirigirme a los niños y adolescentes que están aquí. Niños, jóvenes, no basta con venir obligados al culto todos los domingos obligados por nuestros papás. No basta con caminar al lado de ese camino. No basta con caminar cerca de ese camino. Es necesario entrar y caminar por el camino que lleva a la vida eterna. Pídele a Dios que te lleve por ese camino, que te ayude a entrar y a caminar en ese camino, para que puedas ser perdonado por el Señor y caminar en el camino de la vida eterna. Y en tercer lugar, amigo que nos visitas, si tú no conoces al Señor y no estás caminando en su camino, sino que reconoces que el camino en el que estás te llevará a la muerte, entonces corre a Cristo. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo querido, para que sean perdonados tus pecados y puedas caminar por el camino que lleva a la vida eterna. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y no hay otra manera de caminar por el camino del justo si no es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor nos ayude a caminar por el camino del justo. Oremos. Amado Señor,
Padre bueno, gracias, Señor, por tu consejo y por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que en muchas ocasiones no hemos caminado por el camino correcto, por el camino del justo. Señor, te rogamos que sea usted ayudándonos, porque somos débiles y necesitamos cada día, Señor, caminar en tu camino y meditar en tu palabra día y noche, Señor. Que en nuestra mente y en nuestros corazones retumbe cada día, Señor, tu palabra. Que abundemos más y más en tu conocimiento, Señor. Y que podamos poner en práctica tu palabra cada día en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que si alguna palabra ociosa salió de mi boca, que no venga de ti, Señor, que no haya lugar en el corazón de mis hermanos, porque ellos no han venido a escucharme a mí, Señor, ellos han venido a escucharte a ti. Ayúdanos en cada paso que demos, Señor, y que tu nombre sea exaltado por encima de nuestras propias vidas. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, I've come so far from